Buenas tardes, Día Político por TSI. Abogado Arévalo, ¿qué tal? Licenciado Ramón Matute, un gusto saludarle esta tarde a usted y a todos mis hermanos hondureños. Gracias por la invitación, un gusto compartir aquí con mi amigo, panelista y colega Luis Romero. De igual manera, esperamos pues desarrollar este gustado foro de Día Político haciendo observancias siempre pegadas al marco jurídico y a la verdad. ¿Cómo está, abogado Romero? Licenciado, buenos días Carlos, siempre un placer poder compartir. Estamos bien, ¿verdad? Con ánimos de hacer los aportes y orientar a la gente siempre en buen sentido. Usted estaba defendiendo a la gente de Cedesol, ¿verdad? Yo defiendo a una de las acusadas. ¿Y qué tal? ¿Cómo va ese caso? Pues continuamos la audiencia dentro de aproximadamente 10 días. Nosotros creemos y estamos seguros que vamos a poder acreditar la inocencia de nuestra representada. Hay cosas que no podemos desconocer, sin embargo, en un hilo conductor de hechos, podemos aseverarle al pueblo hondureño que ella es inocente. Ella únicamente formaba parte de un comité encargado de recepcionar los documentos, ¿verdad? Ella no tenía ninguna injerencia después de sus funciones como miembro del comité respecto a la adjudicación de los fondos, respecto a la adjudicación de las personas a las que se le iba a dar el proyecto, respecto al desembolso y sobre todo respecto a la ejecución y el seguimiento de la ejecución de esos fondos. Ok, bueno, vamos a ver qué pasa entonces. A ver qué pasa. Mire, amigo y amiga televidente, ayer el Congreso Nacional comenzó a discutir en primer debate, que pasó el primer debate, una reforma a un decreto 282-2011, creo que es este. Ya lo vamos a poner en pantalla. Y en ese decreto se habla de las potencialidades, podríamos decirlo así, que tiene la presidenta o el presidente de facultades, diría. Las facultades que tiene quien preside el Poder Judicial, sí. El titular del Poder Judicial. El magistrado presidente de la Corte. Escuchemos esta entrega informativa de Tony Munguía de lo que se discutió ayer en la Cámara. Diputados aprobaron un primer debate para reformar el artículo 13 del decreto legislativo 282-2010 que podría limitar las facultades de la presidenta de la Corte Suprema. En el Poder Judicial, dándole las facultades al Pleno de Magistrados para que sea el que debe administrar, nombrar, trasladar, destituir, ya sea jueces, magistrados, defensores públicos. Bueno, ¿qué dice el artículo 3? También me lo pone en pantalla Edgardo ahí. Mientras se instale el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, se faculta al presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que conserve la facultad de seleccionar, nombrar y destituir a jueces, magistrados y personal administrativo de acuerdo en lo establecido en la ley. Asimismo, la facultad de organizar y dirigir administrativamente el Poder Judicial. Abogado Arévalo, su comentario. Bueno, es que un problema que tenemos crónico en la legislación hondureña es que hay mucha ambigüedad. Se crean decretos o se hacen proyectos de ley que dejan ventanas abiertas a cometer errores a los funcionarios públicos. Este es muy imperativo, este artículo 3 es demasiado profundo, prácticamente le está entregando el poder de decisión en una sola persona, al presidente de la Corte. Y recordemos que la Corte Suprema de Justicia es un ente colegiado, debe de haber un pleno, todo debe de ser sometido a pleno, debe de haber la opinión profesional de los 15 magistrados propietarios y a ausencia justificada de uno de ellos, pues se incorpora, o de varios, se incorporan los suplentes. Pero hacer este tipo de pronunciamiento legislativo y promulgación de esta ley, que mientras se nombra un consejo de la judicatura, que ya sabemos todos lo nefasto que fue el último consejo de la judicatura, más de 600 actos de corrupción, que no lo digo yo, sino que ahí está. Y fue parte de las investigaciones que incluso hizo la fenecida Masi. La Masi, correcto. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ahora lo que antes era bueno, hoy es malo, y es una práctica de inmadurez política que se viene desarrollando en el Congreso Nacional. Pienso yo que se deben de hacer proyectos de ley que no sean tan abundantes en ambigüedades o ser muy imperativos o demasiado facultativos. Este es algo facultativo, pues si la presidenta ha hecho nombramientos es porque ahí lo dice la misma ley, está publicado. Ahora bien, pienso yo que lo que está haciendo el Congreso Nacional con este nuevo proyecto de ley, como diríamos los hondureños, es
amarrarle las manos a la magistrada presidenta y quizás muy probablemente quitarle ese protagonismo de magistrada presidente o de magistrado presidente. Quizás podríamos decir, detrás de una semántica romántica legislativa, estar un trasfondo de quizás orillarle emocionalmente a ella para que pueda renunciar como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cree usted? Como presidente de Usted la ya va Corte más allá. No, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero no obstante, no como magistrada, no como magistrada. Ok. Porque venir a estas alturas a hacer esa modificación, ¿por qué no se hizo antes? Si no venirse a hacer ahora. Ahora, esto de quitarle estas facultades a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ¿ustedes ven bien que sea en consenso con los 15 magistrados? ¿O que quede así como está? Okay. Mientras aprueba una ley de judicatura que creo que eso No, eso está no va a lejos. suceder. Yo Está creo que lejos. debemos ver algo. Primero, Sí. no podemos desconocer que existe una concentración de poder. Eso es algo innegable. Segundo, que se ha podido evidenciar en la práctica que la concentración de poder no es buena para el sistema de administración de justicia respecto a la parte administrativa. Tercero, que esta medida es algo transitorio. Sin embargo, no podemos desconocer que los magistrados fueron nombrados para administrar justicia, No personas. no para administrar personas, como Ok. dice Carlos. Así es. En ese orden de ideas, históricamente la Corte Suprema de Justicia tenía un consejo de la carrera judicial que funcionó bien durante muchos años. Claro que sí. Fue producto de esas intenciones de modernizar el Estado que crearon después un consejo de la judicatura que fue nefasto, ¿verdad? Y fue por eso que incluso el propio Estado se vio obligado a derogar esa ley y volvió a concentrar el poder en la presidencia del Poder Judicial. Yo creo, licenciado, que si es una medida transitoria, podría ser saludable. El problema es que cuando ya empezamos a tener doble función dentro de los, refiriéndome al Pleno de la Corte Suprema de Justicia como ser la administración de personal y la administración de justicia, empiezan a haber conflicto de intereses. Al final lo que se tiene que hacer es fortalecer la carrera judicial, que los jueces, y vamos a empezar, bueno, empecemos desde abajo, los archiveros, los escribientes, que son los asistentes de los jueces y los magistrados de Corte de Apelaciones, sean nombrados por meritocracia, que se fortalezca el procedimiento. Pero es que ahí es donde vamos. Mire, El problema de... Perdónenme la expresión, amigos y amigas, pero qué maldita costumbre en el país que políticamente todo el tiempo se maneja en Honduras los puestos y cargos públicos. Así es. Si a un presidente de un poder del Estado, ¿qué le va a interesar? Meter a chichincles políticos de su partido en cargos de jueces, magistrados o donde sea. Y se irrespeta la carrera pero judicial. es por el sistema de elección de los magistrados. Exacto, que es Es político. más, aquí es lamentable que nosotros digamos, ¿y cuántos magistrados tiene el partido tal? ¿Cuántos exacto. magistrados puso tal persona? Eso es algo inaudito. En un Estado de Derecho lo que tenemos son magistrados, no miembros de instituciones políticas. Abogado. Bueno, es que, tal como lo dice Luis, profundizando más, mire, estamos claros que dentro de las facultades que tiene el Congreso Nacional, de la multiplicidad de facultades que tiene ese poder del Estado, dentro de ellas está elegir algunas autoridades, como ser procurador general, subprocurador, fiscal general, fiscal adjunto, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estamos claros que el poder legislativo es representativo político. ¿Por qué representativo político? Porque nos representa a los hondureños que sentimos simpatía con determinada ideología política o partido político. Ellos son políticos, los magistrados son políticos. Esos políticos eligen personas profesionales del derecho que reúnen una estela de requisitos, bueno, que ya casi ni se reúnen la estela de requisitos, ¿verdad? Pero los principales, ¿verdad? Y los eligen magistrados. El problema es cuando un magistrado es electo, debe de quitarse la camisa partidaria, debe quitarse la camisa del partido político y entender de que está al servicio de una nación, de toda una sociedad. No está para favorecer a X o Y grupo selecto de políticos. ¿Y dónde se mira bien marcado este grupo selecto VIP de impartición de justicia en Honduras? En los casos de corrupción. Usted mira que cuando hay un escándalo grande de corrupción en el país, los que quedan presos
son los de baja y mediana escala, mientras los de alta escala se andan pavoneando por las calles. Entonces ahí es donde la política permeabiliza y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no se quitan esa camisa partidaria de organización política y ponérsela de Honduras en la administración, no de personas, sino de justicia. Y ahí viene la debacle de lo que tenemos hoy en día, de una decepción, de una percepción de que no es universal la aplicación y la persecución de la verdad y la ley y la justicia en Honduras, sino que hay selectividad hasta en la impartición de justicia. Me voy a la primera pausa, ya regreso con más reacciones acá en el programa Día Político sobre esto que se está discutiendo en el Congreso Nacional, que pasó el primer debate. Ya regresamos. Bueno, yo le pregunto aquí al abogado Romero, ¿usted cree que hay que quitarle estos amplios poderes a los presidentes o presidentas del Poder Judicial? Yo creo que hay que regularlo. Y tampoco hay que hacer las cosas tan complejas. No se ocupa un consejo, hacer un concurso público y que los nombre el Congreso y hacer mucha pompa. Al final lo único que se ocupa es nombrar una persona que funja como administradora o directora de la carrera judicial. Que éste integre una comisión por diversos sectores del Poder Judicial, incluso podría incluirse a la sociedad civil, si ahora tienen voz dentro de la sociedad, claro, y tienen una buena representatividad. Tercero, que se cree un sistema de contratación y de concursos para optar a los cargos de jueces, a los cargos de defensores públicos, a los cargos de magistrados de Corte de Apelaciones. Pero dentro del sistema judicial. Okay. No exógeno. Dentro del Poder Judicial. Tercero, que se cree un manual de contrataciones para los puestos que son de segunda y tercera categoría, ¿verdad? Como ser los escribientes. Que se desarrolle un manual de perfil del puesto. Y perfilar todos los puestos. Y de esa forma las cosas van a empezar a marchar de forma diferente. Pero lo más importante es que las personas que sean nombradas y que integren estas comisiones actúen en pro de los intereses de Honduras. Más allá, licenciado, de lo que pueda decir el papel, el compromiso genuino de los ciudadanos tiene que ser con el país y no con las personas que ahí los pusieron o sus partidos políticos o cualquier otra razón. Ahora, porque ¿quién le va a quitar la autoridad a un presidente o una presidenta del Poder Judicial de nombrar a quien ella quiere de su partido político? La ley. La ley. Sí, pero si tiene amplios poderes, ¿usted cree que aquí están evaluando la capacidad que puede tener, la preparación que puede tener alguien para ocupar una instancia judicial? La reforma va encaminada porque existe un exceso de poder, como decía Carlos. Entonces la reforma que se plantea en el Congreso Nacional es buena. Es reguladora, es reguladora. Ajá. Es reguladora. Es que mire, los excesos son los malos. Los excesos son los malos porque a veces los seres humanos, en una gran mayoría, no todos los seres humanos, nos volvemos megalómanos. Cuando ostentamos y manejamos poder, nos volvemos megalómanos y empezamos a tener ciertas conductas de abuso de poder, pero por no saber dominar el poder. Es que el poder debe de ser algo que el ser humano domina, pero cuando el poder domina al ser humano, entonces vienen los desastres y los descalabros, cuando se hace a un lado la razón y se hace lo que se pide. Y eso es lo que sucede en Honduras. Aquí es muy lamentable y triste. Yo le voy a decir una cosa, cuando hacen esos llamados para participar, para ser magistrado, para quien quiere ser fiscal general o procurador general, yo le digo que ahora eso ya es de ir ya mejor con la constancia de filiación política. En ese Congreso lo que hay son reuniones, mira, y se lo digo con conocimiento de causa, esa siniestra política de elección de magistrados y de fiscales, esas reuniones electas ahí en esos pasillos lúgubres del Congreso, este no conviene, aquel sí conviene, este no conviene, este sí puede ayudar, este no. Lamentablemente, entonces, este tipo de decretos deben de ser regulativos, no deben de ser maniativos, de que dejen con las manos amarradas al 100% a un presidente de un importante poder del Estado como la Corte Suprema de Justicia. Solo regularlo y exigirle. Si va a nombrar personas, ok, nómbrelas, pero dentro del mundo del poder legislativo,
no personas exógenas que sean de fuera, evitar esos éxodos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, imagínese usted, una persona que no tenga la expertise, la madurez y la técnica de la aplicación de conceptos legales y vaya a ser magistrado a una de las salas. ¿Me explico? O que vaya a ser juez y no conozca las técnicas ni jurídicas, ni el léxico jurídico. Entonces ahí es donde fracasamos. Abogado Romero. Definitivamente, licenciado, en la medida en la que nos empecemos a alejar de los intereses políticos o partidarios y nos empecemos a centrar en la meritocracia y en las competencias de cada una de las personas que va a prestar un servicio público, no solamente vamos a mejorar como país, vamos a fortalecer el Estado de Derecho. Y esto solamente se va a hacer, vuelvo y repito, haciendo lo correcto, respetando la ley. Si la ley tiene excesos, hay que regularlos, hay que ver esto con buenos ojos, pero también, ¿verdad?, que este proceso de darle potestades a los magistrados y no sacarlos, pero desconcentrarlos de su función de administrar justicia para cargarlos con funciones administrativas, si va a durar demasiado, creo que sería una acción que a largo plazo podría ser nefasta. Podría ser un resultado inmediato, podríamos tener un resultado de forma inmediata positivo, ¿verdad? Pero a largo plazo lo que se tiene que hacer es nombrar una persona y que se integre una comisión. ¿Para ustedes no hay espacio o creen que se puede dar nuevamente esto de la judicatura? Hay un tremendo... Yo digo por lo que pasó, es que por el último consejo de la judicatura. Es que el problema es las capacidades. No tenemos capacidad para... es lamentable que todavía no llegamos a esa capacidad del 100% de ser autogestionables. Ocupamos muletas todavía, porque hay demasiado desgaste moral, hay demasiada deuda moral hacia todos nosotros los hondureños por parte de la clase política. Entonces ya hay desconfianza. ¿Por qué? Porque como lo decía Luis, no nos basamos en meritocracia de personas, nos basamos en meritocracias políticas. Y si nos basamos en meritocracias políticas, cualquier perico de los palotes puede ir y tomar una función pública de alto rango. Y se debe de tener actitud, aptitud y meritocracia. ¿Cuántos inspectores de tribunales han cambiado? Los jefes, creo que... La última fue la Guada Rodríguez. Esta corte creo que ha tenido 3 o 4 inspectores, pleno del Poder Judicial. Y de ese circuito de juzgados especiales, y ahí también han cambiado últimamente como 3 o 4 personas. Han habido rotaciones, pero... ¿Por qué hacen los cambios? Pero, ojo, licenciado, tampoco... ¿Por cuestiones políticas o por qué? Yo no puedo contestar eso, habría que preguntarle a la persona que realiza los cambios, ¿verdad? A ellos. Pero también no podemos desconocer que han habido buenos jueces, que hay personas que han llegado a una corta edad con carrera judicial, con conocimiento jurídico, ¿verdad? Y que si han sido removidos, pues habría que ver por qué fue que lo removieron. Si fue por una acción en pro del mejoramiento de estas personas o como un reconocimiento profesional, sería algo positivo. Pero si fue por un interés político o porque emitió determinada resolución en X o Y sentido, discúlpeme, licenciado, pero más bien atenta contra la independencia judicial y todo lo que se ha luchado durante muchos años. Entonces la pregunta aquí es, si se le quita esta facultad a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo debe de proceder a escoger estos funcionarios en el Poder Judicial? Debe de haber, como lo decía Luis y yo lo decía, buscar una manera técnica dentro del Poder Judicial. Llamar muy probablemente colaboradores externos como sociedad civil, pero una verdadera sociedad civil, porque aquí hay muchas organizaciones de sociedad civil que, por ejemplo, yo soy parte de la sociedad civil y a mí nunca me han invitado a elegir un representante de sociedad civil, ni nunca he visto una elección de un representante de sociedad civil. Entonces, personas que realmente tengan esa altura moral pueden crear momentáneamente que se haga de manera colegiada, por unanimidad. Mire, en la Corte no todas las semanas y todos los meses hay nombramientos. Esa es una verdad que no la vamos a desconocer, ¿verdad? De por sí,
los magistrados son, yo lo voy a decir siempre, en su gran mayoría, algunos son de caché nada más, de caché. Y son pocos los que realmente hacen el trabajo, ¿verdad? Sin desmeritarlos a ninguno, porque todos tienen los méritos, pero vamos de casos a casos. Se puede integrar una multiplicidad de personal de la misma Corte Suprema de Justicia y someterlo pues a una discusión con el Pleno y que se incorporen veedores de la misma carrera judicial y veedores externos para que se cumplan los requisitos idóneos para la persona que quiere ser magistrado o juez. Me voy a la segunda pausa. ¿Qué opinan estos expertos en materia jurídica del país? Estas reformas al Código Penal de aumentar las penas a los violadores. En algunos casos 40 años de cárcel, pero en otros, si son violaciones especiales a menores de edad, cadena perpetua. Después de la pausa. Para terminar el programa, una opinión colegiada, jurídica, técnica de mis invitados. ¿Están de acuerdo ustedes en que se reforme el Código Penal como se propone en el Congreso, aumentar las penas de 11 a 40 años en los delitos de violación o cadena perpetua en casos especiales? Mire, tenemos bastantes falencias en el procedimiento de investigación y del manejo de la prueba científica. Tenemos que mejorar el aparato de investigación y el aparato de prueba científica. Yo no lo miro mal, porque hay muchos sociópatas, muchos depredadores sexuales en la sociedad hondureña. Estoy de acuerdo, siempre que se mejore el aparato de investigación y de prueba científica. Por otro lado, es lamentable que están endureciendo las penas para los depredadores sexuales o los sociópatas sexuales, pero no para los políticos sociópatas, los genocidas que se roban el dinero público. Qué lindo sería que esa misma durez de pena de 40 a perpetuidad se la aplicaran a todo aquel funcionario público, corruptor o corrupto, público-privado, que se roba el dinero público. Ahí yo estaría plenamente satisfecho como abogado. Definitivamente yo estoy en contra del licenciado. Creo que los políticos tienen que dedicarse a asesorarse de personal técnico. En un Estado de Derecho, primero están los delitos contra la humanidad, como ser el terrorismo. En un segundo lugar van los delitos contra la corrupción, porque se roban el erario público. Y en un tercer lugar, los delitos contra la vida. Y después de los delitos contra la vida, los delitos contra las personas. Entonces, si nosotros venimos y hacemos un orden escalonado de esta estructura teórica, nos vamos a dar cuenta que no existe un equilibrio. Creo que endurecer las penas no responde a las necesidades del pueblo. Lo que se tiene que hacer, como decía Carlos, es endurecer los procesos de investigación, fortalecer el Estado de Derecho y, más allá de esto, licenciado, empezar a fortalecer la familia, crear condiciones sociales, crear escuelas, mejorar el nivel educativo de las personas. Endurecer las penas no es algo que nos va a resolver, es una medida populista. Así como también es populista que lean la Biblia, ¿verdad? Y estoy en contra. Bueno, gracias señores, muy amables. Gracias. Muchas gracias, licenciado Ramón. Hasta aquí el programa de hoy, que pasen todos una feliz noche.